Hola, ¿cómo estás? Bienvenidísimo de nuevo. Qué rico tenerte por aquí. Te mando bendiciones a ti, te mando bendiciones a tu vida. Hoy retomamos este concepto que venimos trabajando desde el video anterior, el concepto de la vulnerabilidad y la importancia de Dios en nuestras vidas. Sabemos entonces, pues, quién es Dios y que Dios hace parte de todo y lo creó todo, por ende nos conoce muy bien, mucho mejor que a nosotros mismos y conoce todo lo que creó. También nos dejó claro que tenemos un llamado a reconocerlo o no reconocerlo, y eso pues tiene implicaciones para nuestra vida. Por un lado, podemos reconocerlo y pues reconocernos salvados y asimismo transmitir esa buena nueva a todo el mundo, no solamente con palabras, sino también con acciones y con nuestra vida, que va a ser testimonio de la gracia divina. O, por el contrario, no reconocerlo, endurecer nuestro corazón y estar vulnerables frente al mundo, frente a nosotros y frente al mal. Y dentro de esa vulnerabilidad en la que pues, podemos llegar a caer como las ovejas negras que somos, es entender que, bueno, ¿cómo puedo yo dedicarle toda mi fe a la palabra cuando tengo una deuda que pagar mañana, cuando tengo que ayudar a mi familia, cuando tengo que sostener a mis hijos, cuando tengo que sostener a mis padres, etcétera, etcétera, etcétera? Y Dios quiere que sepas el día de hoy que Él conoce precisamente tus necesidades. Recordemos, Él nos hizo y Él conoce exactamente a su creación. Y Él sabe qué es lo que tú necesitas. Entonces, a lo largo de la palabra, pues hay varios como versículos que hablan sobre esto, pero me pareció muy importante y eso fue parte del discernimiento que hice con el Espíritu Santo cuando estuve trabajando en este concepto que Él quería compartir con nosotros. Eh, Fue el Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Mateo 6, del 26 al 34. Es un poco largo, pero tiene toda la respuesta a esta pregunta precisamente. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, permítenos leer la palabra y permítenos entender el mensaje que nos estás tratando de transmitir. Amén. Entonces dice así: miren las aves que vuelan por el aire, no siembran, ni cosechan, ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer. Y ustedes valen más que las aves. En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? ¿Y por qué se preocupan ustedes por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, con mayor razón los vestirá a ustedes, gente falta de fe. Así que no se preocupen preguntándose, ¿qué vamos a comer, qué vamos a beber o con qué vamos a vestirnos? Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe qué es lo que necesitan. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Gracias Dios mío, gracias Espíritu Santo. Amén. Qué palabra tan poderosa. Y justamente nos está transmitiendo lo que les estaba comentando. Entonces, tenemos todas esas dudas, todas esas preocupaciones, pero esas preocupaciones aquejan es a esos que no reconocen a Dios, a esos que no reconocen su acción salvadora en nuestras vidas. Dios nos dice, incluso a los seres más pequeños de este mundo, ustedes pueden ver las flores, pueden ver los pajaritos, pueden ver los ratones, etcétera, etcétera. Todos esos seres, todos los días tienen su sustento, porque Dios sabe que lo necesitan. ¿Cómo más no va a saber las necesidades que tenemos nosotros como humanos? Y ahí me parece súper importante llegar como a ese testimonio de vida. Como les he dicho, he sido una oveja negra como ustedes, bendecida igual que ustedes, y seguramente a ustedes también les ha pasado, que a lo largo de la vida algo que siempre ha estado en mi cabeza es que Dios está conmigo. A pesar de que no sigo todas las cosas tal punto, letra por letra, punto por punto, etc. Pero esa insípida sensación de que Dios, incipiente, ¿cierto? Como mínima sensación de que Dios está conmigo y Dios me va a cuidar, que fue
pues esa semilla que sembraron mis padres y los padres de mis padres y así sucesivamente, me trajo justamente bendiciones de este tipo. Yo, gracias a él, no he tenido nunca falta de nada, gracias a él. Y cuando fue hora de trabajar para mí, cuando fue hora de yo salir al mercado laboral siendo diseñador, buscando pues mi propósito y cómo voy a entregar valor a la sociedad, tenía como una idea de lo que quería hacer, ideas que fueron implantadas en mí a lo largo de desarrollar mi carrera y pues en esa guía silenciosa de Dios, porque pues como no estaba tan presente y no lo traía tanto a mi vida, pues Él me iba ayudando de una manera u otra a que fuera encaminando porque tenía ese granito de fe. Salí a trabajar antes de graduarme, ya había conseguido un trabajo, llegué a la entrevista tarde, tarde es tarde, o sea, estamos hablando de 1 hora y media después y pues de todas maneras me recibieron para la entrevista, escucharon lo que tenía que dar, dije lo que tenía que dar y me contrataron. Pasó entonces el tiempo, ahí trabajé, entregué valor, hice lo que pude en ese primer trabajo. A lo largo de ese trabajo llegué, me gradué y seguí trabajando. Llegó un punto en el que yo sentía que tenía que moverme de ese trabajo. Tenía como un deseo de moverme. Y pues de pronto a muchos le ha pasado que pasan y pasan hojas de vida, pero yo cogí y a través de una persona que estaba trabajando en una empresa pues muy interesante y relacionada a lo que yo quería hacer, esta persona que es pues amiga mía y por otro lado también tenía a mi hermana ahí, pues abrieron esas posibilidades para que escucharan lo que tenían para ofrecer, porque la empresa no hacía lo que yo hago pues experiencias para aplicaciones. Abrieron la posibilidad y me dejaron entrar. Yo no tenía muchos conocimientos a nivel de los procesos de diseño para servicios, a pesar de que pues, a eso me dediqué a estudiar en la universidad, pero me fui como mucho más por la parte estratégica y mucho más por la parte tecnológica y había dejado como con lo mínimo, lo básico de esos procesos. En ese trabajo aprendí todas esas capacidades. Y luego cuando fue el momento de moverme, que también me llegaron mensajes y señales de es hora de moverte, es hora de buscar un nuevo reto, conseguí un trabajo en otro lado donde justamente estaba una persona con la que estaba saliendo en ese momento y otras personas que me habían conocido en la universidad, entonces ya tenía muchas más personas que podían dar fe de pues, mi trabajo y mi calidad. Y así sucesivamente, y bueno, digamos que el ejercicio es básicamente eso es lo que les estoy tratando de transmitir y lo que el Espíritu realmente quiere que se lleven. Y es, mientras que ustedes crean en mí, mientras que ustedes hagan parte de la palabra en sus vidas, ustedes mismos van a atraerse, porque Dios lo va a habilitar, ese éxito y esas bendiciones a su vida. Si yo no hubiera hecho las cosas bien en la universidad, esas personas no me tendrían en buena estima, que luego cuando llegué a necesitar cambiar de trabajo, pues fueron las que me apoyaron y abrieron las puertas para seguir creciendo y así sucesivamente hasta el punto en el que estoy en este momento. Y eso es lo mismo que va a pasar con ustedes, seguramente también ha pasado con ustedes. Si ustedes se ponen a hacer un análisis, pues van a entender también y van a reconocer en qué momentos donde ustedes creen que estaban ganando mérito por sus propias cuentas, realmente estaban abriéndose puertas que Dios les estaba habilitando para salir adelante. Porque yo sé que muchas veces cuando yo me movía, no tenía los conocimientos que uno creería que son necesarios para hacer X o Y cosa, pero se abrían las oportunidades porque Dios las abría, porque quería desarrollar algo en mí. Y es lo mismo que va a pasar contigo. Y es lo que Él trata de transmitirte por la palabra. Si tú te enfocas en Él, cierto que aquí dice en el 33, por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios y recibirán también todas estas cosas. Si ustedes se dedican a vivir la palabra, a tratar de estar lo más alineados, porque sabemos que no somos perfectos, pero al menos tratar de caminar lo más alineados en este camino, en la palabra,
Dios va a habilitar y va a construirte, porque es muy importante. Recuerden que estamos en un estado de vulnerabilidad, perdón, y que tenemos un corazón de piedra. Tenemos un corazón de piedra, egoísta, centrado en nosotros, con malas mañas, etcétera, etcétera, que nos enseñaron otras personas cuando nos hicieron daño, que el mundo nos enseñó, que nos mantiene corriendo y no nos deja pensar, no nos deja hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Dios nos quiere entregar precisamente un futuro donde nos podamos desarrollar y podamos tener bendiciones duraderas. Y Él sabe cómo darlas, entonces Él poco a poco va a ayudarnos a salir de ese estado de vulnerabilidad, va a ayudarnos a entregarnos ese corazón de carne en vez de un corazón de piedra. Y eso va a tomar el tiempo que Él sabe que vamos a necesitar. Porque recuerden, Él sabe todo lo que necesitamos, incluso lo que necesitamos para salir de un estado de vulnerabilidad, de un estado de tener el corazón de piedra. Entonces quedémonos con ese mensaje, quedémonos con esa gloria y recordemos que Dios nos da todo lo que necesitamos siempre y cuando vivamos su palabra y vivamos en torno a creer que Él pues es lo que dice que es, a creer que Él se entregó por nosotros y nos salvó, porque al creer esto y vivirlo, demostrando que creemos en esto, Él nos va a salvar, Él nos va a dar vida eterna y Él nos va a hacer sus hijos. Y como un padre va a cuidar de sus hijos. Entonces, eso es un poco la palabra por hoy. Creo que he dicho suficiente. Los bendigo y les entrego entonces esta oración por ustedes. Señor Dios, te pido que la persona que está viendo este video pueda reconocer que si cree en ti y entiende que eres tú su sustento en esta vida, va a recibir las bendiciones que tú tienes preparado para él o para ella y vas a llenar de su vida de propósito. La vas a encaminar, la vas a ayudar a construirse y a entregarle ese corazón de carne en cambio de ese corazón de piedra. Te bendigo. Hoy no vamos a poner preguntas porque la idea es seguir construyendo con el mismo concepto, así que retoma las preguntas del video pasado y te mando muchas bendiciones. Espero que tengas un excelente día. Que Dios te bendiga y te acompañe. Chao, chao.